10:33, ahora sí vamos formalmente a nuestras líneas editoriales. Decíamos que por fuera de los anuncios, entre comillas, de ayer de Caputo, es obvio que formalmente la gran noticia de la semana es que al gobierno se le acabaron las excusas políticas. Se le acabaron. Esto puede ser visto a grandes rasgos de dos maneras. Una, que el oficialismo consiguió la esperada victoria parlamentaria desde su escuálida representación. Queremos remarcar algo sobre este punto. Porque tanto se habló de que no le dieron al gobierno ninguna ley a lo largo de estos 6 meses y pico. ¿Y qué ley le van a dar si no presentó ninguna, salvo esta? Y dos, que lo alcanzado es apenas una herramienta que no despeja en modo alguno un escenario económico dramático en la macro y en lo micro. Este instrumental que obtuvo Javier Milei, en números redondos, quedó recortado en unos 2/3 respecto de sus delirantes pretensiones iniciales, aquellos 664 artículos más anexos del proyecto primigenio. Como lo destacó la colega Melissa Molina en su artículo de este viernes, en página 12, ya hay voces gubernamentales advirtiendo que esta ley bases no es la original, que lo que finalmente salió es un quinto de lo que habían pedido recién 6 meses más tarde. Que no es que ahora podrán hacer libre mercado, y que, entre otros detalles, la reforma laboral aprobada no flexibiliza tanto como es necesario. Un aspecto poco abordado para los tiempos de vértigo imparable que en Argentina nunca se detienen, es que reglamentar la ley, lo que se aprobó esta semana, llevará alrededor de 1 mes y medio. No hará falta insistir en las características de un gobierno que de ninguna manera estaba preparado para hacerse cargo del país y que ahora encima debe hilar fino para darle bordado inobjetable a lo que quedó de sus pretensiones refundacionales. Lo concreto, lo bien concreto, es que podrá avanzar en su proceso de privatizaciones, despidos, acabamos de escuchar informes al respecto, y desregulación. Muy bien. ¿Cuánto de todo eso impactará de lleno y de inmediato en las clases medias y bajas que, aún confiadas o resignadas a Milei, en porcentaje considerable, ya sienten las consecuencias de un modelo destinado exclusivamente a los ricos? Las privatizaciones, que también resultaron recortadas, no son un proceso de la noche a la mañana. Y como asimismo resalta la nota que mencionamos, no están listas ni las estructuras ni las competencias con las que se llevarán a cabo. Aerolíneas Argentinas, sin ir más lejos, quedó afuera cuando había 3 compradores interesados, 2 grupos inversores del exterior y uno local, o bien, eso es lo que dicen voceros mileístas para continuar atajándose, para volver a atajarse. Los despidos en el Estado, los despidos sin ton ni son, siguen en la meta de los 70.000 que anunció Milei. El artículo 5 de la ley aprobada le permite
progresar, agrego a la lista que daba Luis Pablo hace un rato, en la eliminación de fondos como los de protección de bosques nativos, manejo del fuego, promoción de energías renovables, las becas Progresar, el Procrear, la ciencia del conocimiento y la ciencia y tecnología de derecho viejo, la cobertura universal de salud y la asistencia directa a víctimas de trata. Más allá de la repugnancia que debiera generar el recorte de fondos en áreas semejantes y del caldero social, la bronca a lo que le arrimarían otro fósforo, esta baja del gasto público ni siquiera le hace cosquillas a un estadio fiscal cercado por una improvisación absoluta y donde todo lo que importa, y esto es lo que ayer quedó implicado en lo que dijo Caputo, donde todo lo que importa es que el gobierno no consigue dólares por ninguna parte. En la macro, esto significa, por caso, que ya, en julio, debe encarar vencimientos privados por cerca de 4.000 millones de dólares. En los mercados se preguntan de dónde podrá sacarlos. Y en el Fondo Monetario ocurre otro tanto. Y siguen exigiéndole a Caputo Toto que presente un plan consistente de mediano y largo plazo que no radique en las maniobras ilusionistas de superávit o equilibrio en el erario público. Para peor, y mientras decide los alcances del ministerio o repartición que le dará Federico Sturzenegger como enemigo íntimo de Toto, Milei acaba de decirle al Fondo Monetario que no quiere saber más nada con Rodrigo Valdés. Valdés es un economista chileno ultraortodoxo, director del hemisferio occidental del fondo, a quien Milei califica de izquierdista. Esto es surrealismo puro, gente. Pero en eso estamos, justamente, desde antes de la asunción de Jamoncito. Así de inconmensurable es esa bronca y la batalla cultural perdida, aunque fuere momentáneamente, a través de la denostación de la casta, no de la suya, claro, no de la de Milei. Eso depositó a Milei en la presidencia, porque, como ya se señaló, fracasados los médicos, la gente, una mayoría de la gente, resolvió optar por un curandero. Los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo revelaron que, desde que está Milei, cerraron 3.559 empresas. Solo desde que está Milei. 3.559. De las que el 99% son pymes. Y también es oficial el derrumbe de la economía, la global, hasta niveles que, inclusive entre los gurús, se parangonan con 2002. Hay cifras récord de caída en el sector de electrodomésticos y artículos para el hogar. ¿Cuánto la caída? 40,1% en el primer trimestre interanual. Son valores que, por facturación y unidades vendidas, están casi a la par de la pandemia. Lo único que parece salir del letargo
es el mercado inmobiliario por el interés despertado entre quienes buscan comprar una vivienda a través de los préstamos bancarios. Pero se concentra muy mayormente acá en Capital y Gran Buenos Aires Norte. Tan es así que en el ámbito de la Cámara Argentina de la Construcción asomó esta semana por primera vez una sensible crítica de sus popes, advirtiendo que el parate de la obra pública es literalmente un desastre. Y a todo esto, Milei relativizó, esto fue ayer a la mañana, que siga siendo necesario el bono de 70.000 pesos para los jubilados. Dijo directamente, voy textual, que solo habrá más bonos en función de cómo vienen la situación y los números fiscales. Y lo dice alegremente cuando la capacidad de compra enfrenta la triplicación de gastos por tarifazos y aumentos de alimentos, ropa y medicamentos. Cabría suponer, mejor cabría aguardar, que la oposición parlamentaria insistirá con su muy mayoritario acuerdo para reparar el saque que perpetró el gobierno contra los haberes jubilatorios. Y atención, porque en 2 meses se tiene que discutir el presupuesto, que incluirá, por ejemplo, lo universitario. Después Luispa agregará algo seguramente al respecto, porque tras la marcha más conmovedora desde el retorno democrático, lo único que hizo el gobierno fue girar la plata para que puedan prender la luz y pagarla. Los salarios no los tocaron. Bueno, tampoco se conjetura que estarán chochos los 800.000 trabajadores que volverán a pagar el impuesto a las ganancias en alícuotas que van del 5 al 35%. Esto último, además, ya se denuncia como una reforma inconstitucional. Será judicializada, inclusive con presentaciones internacionales, por de mínima unos 70 sindicatos. Sin embargo, nos parece, y sin descartar la importancia que pudiese tener, no es en este plano, donde se libra la contienda principal. Es una oposición que no se cansa de no acertar casi nunca y que parece pervivir en un limbo desesperanzador para otro casi. O sea, el de la mitad de la población que no votó este experimento selvático. No hablamos desde ya de la ausencia de representatividad que sufren los macristas todavía encarnados en el PRO. Los libertaristas ya se lo fumaron. Algunos tránsfugas más o menos significativos, como la comandante Pato, Diego Santilli, Pucho Ritondo, ya se han mudado sin ningún problema al manual de Milei. Y para los radicales, miren, para los radicales se acabaron los adjetivos. Si quieren buscar un emblema, bueno, ahí está Rodrigo de Loredo, que también ayer o antes de ayer aceptó que finge demencia. Que no diga que lo sacaron de contexto. Habla todo en contra del gobierno y después les vota todo a favor. Lo del peronismo es más grave, porque su crisis de identidad afecta al corazón de esa fuerza que, pese a todos sus deméritos,
y junto con los elementos definibles como progresismo, progresía, permanece como contendiente potencial y principal en el imaginario de una parte de este pueblo, una parte importante de este pueblo. Entonces, para ir cerrando, ¿cuánto más misterio hay que liquidar su participación en un show de tribus? Que Cristina acepte el liderazgo de Axel Kicillof, como figura emergente, que se unifique una propuesta y un programa de gobierno, que se defina el perfil de desarrollo, que se articule con sectores medios y populares, más el empresariado local y los movimientos sociales que están a la deriva, y que en síntesis se ofrezca un horizonte de cuya pasada y actual carencia se vale Milei. Reiterado el viejo y nunca bien ponderado apotegma, lo difícil no es explicar la realidad, sino modificarla.